Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 26 de enero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo. Buenos días. Buenos días. Saben, ustedes se pueden comunicar con nosotros desde muy temprano a través del sistema Tilo. Así es el 3456. Tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, también por nuestra señal en Facebook. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional y de estos temas vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. El telón de fondo de esta crisis, la situación económica, nos ubica en un país donde los venezolanos se preguntan ahora qué vamos a comer. De hecho, es el gran titular del diario El Nacional. Fiscalizaciones de la SUNDE acabaron con inventarios de supermercados. Abajo de este titular están los datos que ofrecía el Fondo Monetario Internacional sobre la economía de nuestro país, las previsiones para este año. Algunos, aunque ustedes no lo crean, hablan de un optimismo cuando, bueno, se calcula inflación de 13.000% para 2018 y caída de 15% del PIB en Venezuela. En el ámbito político, a propósito del cambio en nuestro país, el Consejo Nacional Electoral obstaculiza el proceso de validación de partidos opositores, además con ayuda del Tribunal Supremo de Justicia, que, saben ustedes, ayer decidió que no se puede validar la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, con lo cual da la impresión que no van a permitir que la tarjeta más votada en la historia de Venezuela participe en unas eventuales elecciones presidenciales. Todo esto ocurre en medio de la tensión internacional o con otros países. El gobierno tensa roces con España y declara embajador persona no grata. Ya varias naciones han expresado solidaridad. Y el presidente Santos va más allá, el presidente de Colombia, quien aseguró que nadie va a reconocer unas elecciones sin garantes ni transparencia. De todos estos temas vamos a hablar durante la mañana de hoy. Saludamos en la línea telefónica a Rafael Guzmán, me dice que ya nos acompaña. Él forma parte de la Comisión de Finanzas de la Asamblea, es dirigente de Primero Justicia por Miranda. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Alejandra, buenos días. Mucho gusto en conversar con usted, diputado. Le pedí una primera reflexión acerca de esta amenaza de averiguación penal contra el secretario general de su partido, el último eslabón de una cadena de hechos, justo antes de una supuesta reunión en Dominicana otra vez con el Ejecutivo Nacional. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, el gobierno está desesperado por un acuerdo, por supuesto, a su medida, y trata de doblegar a la oposición para que vaya pensando más en los intereses personales que en los intereses de todos los venezolanos, y se equivoca si pretendiendo amedrentar a Tomás Guanipa va a acabar con Primero Justicia o va a acabar con todos nuestros intentos de construir la verdadera unidad. Nosotros estamos muy firmes, sobre todo con nuestro secretario general, toda nuestra solidaridad con Tomás. Sabemos todo el talante democrático que lo acompaña, del cual está formado él, su familia y todo su entorno. Entonces, toda nuestra solidaridad, vamos a estar con Tomás. Todo esto, así pasó con Freddy Guevara en Voluntad Popular. Persiguen a los dirigentes para tratar de que las organizaciones políticas doblen las rodillas frente al régimen a los fines de que éste se mantenga en el poder. Ahora, diputado, a propósito de esta reunión en República Dominicana, quisiera, bueno, su opinión, además que han discutido en el seno de Primero Justicia, va a asistir la oposición. Ayer el diputado Luis Florido decía que en las actuales circunstancias no va a ser posible si el gobierno no da muestra de que quiere avanzar en las negociaciones, tomando en cuenta que hay legalizado a esa organización política. Si ustedes no validan, seguramente va a ocurrir lo mismo con
Primero Justicia ya queda claro que no va a permitir que se utilice la tarjeta de la unidad de cara a eventuales elecciones presidenciales. ¿Su comentario? María Alejandra, mira, la negociación, el espacio no se puede abandonar precisamente porque el gobierno lo que necesita es eso, lo que quiere es eso, nosotros le pateemos la mesa o que vayamos arrodillados a ese espacio. Nosotros no lo vamos a hacer, nosotros vamos a ir, están desenmascarados y vamos a seguir desenmascarándolos. Nosotros acudimos a una mesa de diálogo, a unas negociaciones desde hace unos meses para lograr condiciones electorales y esa propuesta se mantiene. Condiciones electorales para poder salir de este régimen. Si esas condiciones obviamente no se consiguen, pues es muy difícil asistir a una contienda electoral bajo ese esquema. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Y nosotros tenemos, más allá de ir o no ir a unas elecciones, lo hemos dicho, tenemos que convocar a una unidad que se tiene que le tiene que demostrar a los venezolanos, a todos los venezolanos que nosotros somos instrumentos de los venezolanos para lograr ese cambio. Y por supuesto nosotros vamos a mantenernos firmes en nuestras convicciones, nosotros no podemos abandonar ese espacio y tampoco vamos a acudir a ese espacio, no vamos a acudir arrodillados. Ahora, diputado, quisiera su opinión, análisis acerca del telón de fondo de esta crisis y la situación económica. Ayer, el fiscal designado por la constituyente comunal, además de anunciar averiguación penal contra Tomás Guanipa, también hacía lo propio en el caso de Rafael Ramírez. De hecho, hablaba de una orden de aprehensión internacional en su contra. Quisiera su comentario en torno a este tema. Ustedes llevan muchísimo tiempo desde la Alternativa Democrática denunciando la figura del expresidente de Petróleos de Venezuela, que ha sido defendido prácticamente por todo el gobierno, incluyendo el presidente Nicolás Maduro. Y hoy se dan cuenta que sí, que es responsable de corrupción en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Mira, como tú misma lo dijiste, nosotros tenemos años denunciando esto, pero eso no es con el interés, estos no están buscando hacer justicia, esto lo que están es buscando y lamentablemente utilizan la justicia como herramienta de anulación política. Ellos están buscando pasarse las facturas entre ellos por Rafael, porque Rafael Ramírez tuvo la osadía de asumir o de asomar una candidatura presidencial dentro del PSUV. Y por supuesto acuden al expediente que lo tuvieron hace mucho tiempo. La sinvergüenzura por parte de este fiscal comunal queda en evidencia porque él fue gobernador del estado de Anzoátegui, él fue socio de todas estas sinvergüenzuras que pasaron en la faja petrolera, él fue cómplice de todos estos crímenes a la economía venezolana, del desbarajú, del descalabro de la producción petrolera venezolana, y ahora él abrió los ojos y entendió que había que hacer justicia. Pues tarde, la justicia tardía no es justicia, María Alejandra, y además no es con el fin de hacer justicia, sino con el fin de anular políticamente a un individuo, en este caso Rafael Ramírez. Ahora, diputado, sobre el DICOM que anunció ayer entra en funcionamiento otra vez en nuestro país, que anunció ayer el gobierno, el directorio del Banco Central de Venezuela, este sistema de divisas de tipo cambio complementario. Quisiera su opinión acerca de este tema. Hay demasiadas dudas al respecto, sobre todo teniendo en cuenta la situación financiera de nuestro país. Algunos analistas consideran que va a ocurrir lo mismo que ya sabemos. De hecho, existe la gran duda de cuáles serán los dólares o las divisas que van a alimentar este sistema. ¿Lo escuchamos? María Alejandra, bueno, lo que sabemos es que lo que crearon ayer es un espacio únicamente para los privados, ¿no? Solamente van a poder ofertar privados. Ahora, ¿cómo se va a determinar ese precio? Esa es la gran pregunta. ¿Y qué privados pueden acudir a ese mercado? La primera pregunta que yo me hago es si los socios los socios de las empresas mixtas de PDVSA
que operan en Venezuela pueden acudir a ese mercado a vender sus divisas, ¿no? Esa es la primera pregunta, porque el gobierno está desesperado de que estos socios comerciales, de que estos socios acudan, inviertan en Venezuela, vengan, inviertan en Venezuela, y la pregunta es si ellos pueden participar en ese mercado. El 96% de la producción de dólares en Venezuela es de la industria petrolera. Entonces, poco éxito puede tener si no hay oferta. Entonces, tú pretendes que el gobierno, tú pretendes que la remesa, en este sentido, aquellos venezolanos que están en el exterior porque huyeron de Venezuela buscando un mejor futuro y que están manteniendo a sus familiares aquí en Venezuela con ese trabajo que hagan en el exterior, pues solvente el problema cambiario. Mira, lamentablemente, si no hay transparencia en la adjudicación y si no hay apertura completa en el mercado cambiario, no va a ser exitoso. Y te lo digo por qué, porque si el gobierno sigue entregándole dólares preferenciales, mientras siga habiendo actores que reciben dólares preferenciales, que no usan esos dólares preferenciales para el fin completo, que es importar materia prima o satisfacer las necesidades primarias de los venezolanos, sino que agarran esos dólares y los inyectan otra vez, buscan venderlos a tasas, la que sabemos, la última de ayer, que fue 200, casi 270, 270.000 bolívares por dólar, pues sencillamente no va a ser exitoso, porque siempre que hay incentivos para acudir a un mercado paralelo, la gente va a acudir a ese mercado paralelo. Y va a haber mercado paralelo en la medida que tú estés otorgando divisas preferenciales. Si tú estás otorgando dólares a precios distintos al del mercado, pues va a haber un mercado paralelo. Es decir, no va a tener mayor incidencia en el mercado paralelo, en su opinión. No va a tener incidencia en el mercado paralelo, porque se va a seguir acudiendo al mercado paralelo. El interés que pueda haber y que como digo, siempre son buenas ideas mal ejecutadas, es que bueno, sí, que los privados puedan acudir a este mercado para comprar divisas y que ese precio sirva como estructura de costos para determinar sus precios de las importaciones que hagan. Bueno, está bien, pero con este espiral inflacionario que estamos viviendo, ¿cuál es el costo de reposición? Entonces, ese es el gran problema que tenemos ahorita. La manera para frenar esta hiperinflación que estamos viviendo y esta locura en el mercado paralelo es que no exista mercado paralelo. Y para que no exista mercado paralelo, el gobierno tiene que desmontar absolutamente el control de cambio. Lo hemos propuesto, lo hemos dicho, y para compensar las importaciones costosas por un dólar distinto y ese precio que pueda tener los productos, le hemos dicho al gobierno que primero que ya lo están pagando a un precio exorbitante, porque la supuesta caja CLAP, que cuesta 25.000 bolívares, si tú lo divides entre 10 bolívares, que es el dólar que utilizan para las importaciones de esos rubros, de los componentes de esa caja CLAP, pues estaríamos hablando de una caja que estaría costando alrededor de $2.500. Entonces, ya se paga muy por encima. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Liberar el control cambiario y dar un subsidio directo a cada venezolano para que compre, con esos recursos, compre los insumos que necesite, donde quiera y cuando quiera. Gracias, diputado Rafael Guzmán, por atendernos, acompañarnos, miembro de la Comisión de Finanzas, diputado a la Asamblea por el Estado Miranda, dirigente de Primero Justicia, expresando opinión acerca de todos estos temas, lo ocurrido en las últimas horas. Esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia de, no permitir la validación de la tarjeta de la unidad de este fin de semana, con lo cual prácticamente impediría su uso, su utilización frente a unas eventuales elecciones presidenciales, la persecución contra dirigentes de la oposición como Tomás Guanipa y lo que está ocurriendo con el mercado de divisas y petróleos de Venezuela. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más
Palabras menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, y saludamos a nuestro siguiente invitado vía telefónica. Se trata del presidente de Conindustria, Juan Pablo Lalquiaga. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por llamarme y buenos días a todos tus oyentes. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de varios temas. Yo iniciaría conversación a partir del anuncio que hacía el Ejecutivo Nacional ayer, la puesta en marcha otra vez del sistema complementario flotante de divisas, el DICOM. ¿Existe o no expectativa en el sector productivo en torno a este tema? Hay varias dudas al respecto. El paralelo, bueno, ya se pierde de vista. ¿Qué puede comentarnos? ¿Lo escuchamos? Bueno, fíjate que verdaderamente la única posibilidad formal, legal, que tiene una empresa como para poder acceder a divisas sigue siendo los mecanismos oficiales, porque continúa habiendo una restricción al transar divisas, al poder comprar y vender divisas por parte de una empresa privada por cuenta propia, comprarle a un tercero que no sea el Estado. De manera tal de que efectivamente hay una expectativa con que el DICOM pueda funcionar. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades de que efectivamente satisfacer la necesidad de divisas que tienen las empresas? Bueno, muy poco. Digo muy poco porque Venezuela tiene una economía que está quebrada desde el punto de vista macroeconómico y está quebrada desde el punto de vista microeconómico. Desde el punto de vista macroeconómico está quebrada porque la cantidad de divisas disponibles como reservas internacionales o como flujo de ingresos regular, producto de exportaciones de petróleo o de otras cosas que puedan alimentar para satisfacer las necesidades de divisas para la importación de materias primas o de productos semiprocesados o totalmente terminados, pues no está ahí. La economía de exportación, Venezuela en un momento dado llegó a exportar en cosas distintas del petróleo cerca de 8.000 millones de dólares. Esas exportaciones se fueron muriendo como consecuencia de muchas cosas a lo largo y sin duda durante los años del presidente Maduro, ¿verdad? Así que ese flujo de ingresos no está ahí. Luego está el tema petrolero. El tema petrolero, por supuesto, que es el que siempre ha suplido muchas divisas para el país, pero en este momento los ingresos provenientes del sector petrolero están enormemente disminuidos y utilizados como consecuencia de, uno, estamos produciendo mucho menos petróleo. Dos, la composición del petróleo que estamos produciendo supone la importación de crudos más ligeros como para mezclarlo con los crudos pesados que estamos procesando para poder manipularlos.
eso ya te va restando una parte te va compensando de forma negativa una parte de los ingresos en divisas que estamos teniendo. 3, una parte importante de los ingresos por divisas que estamos teniendo, o una parte importante de la exportación por petróleo que estamos teniendo, lo que compensa es créditos anticipados de China, entonces no tenemos flujo de ingresos provenientes de esas exportaciones. Y 4, tenemos una deuda que el gobierno nacional ha venido contrayendo, deuda nacional que sobrepasa los 150.000 millones de dólares en su totalidad, pero que las fracciones que hay que pagar en capital y en intereses también van consumiendo parte de ese flujo de divisas provenientes de la exportación petrolera. Así que lo que va quedando como para que el sector privado pueda utilizar, pues es muy poco. Realmente, y de ese poco que va quedando, el gobierno nacional lo va utilizando en importaciones que él mismo va haciendo en forma de cajas CLAPS u otras cosas que el gobierno va utilizando. Así que la pregunta es ¿con qué se va a alimentar ese DICOM? Y cuando tú examinas la estructura que el Banco Central ha planteado, dice que se va a alimentar a partir de las remesas que van recibiendo los venezolanos. Bueno, si lo que piensan alimentar a partir de las remesas, pues eso no va a tener la cuantía de divisas necesarias, y muy especialmente para una economía que, habiéndose destruido en términos de capacidad productiva, como se ha destruido la economía venezolana, requiere de muchas materias primas que hoy en día no se fabrican aquí, que en el pasado sí se fabricaban aquí. Es que además nadie va a vender el dólar a un precio inferior al que se cotiza, por ejemplo, en el mercado paralelo. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, yo le pregunto a Juan Pablo Lalquiaga, porque usted ha reiterado en algunas entrevistas lo que puede ocurrir en este año 2018. Francamente, ayer, viendo los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, preocupa mucho que la inflación pueda superar el 13.000%, o que el Producto Interno Bruto caiga por debajo del 15%. Usted ha dicho que calcula que más de 1.000 empresas van a cerrar sus puertas este año. Quisiera su comentario al respecto, porque ciertamente la pregunta que muchos ciudadanos hoy se hacen es la que destaca hoy el Nacional. ¿Ahora qué vamos a comer? Tomando en cuenta la situación de los inventarios producto de la política del Ejecutivo Nacional. ¿Lo escuchamos? Bueno, fíjate, María Alejandra, que la economía, uno piensa que puede ponerse peor, y ciertamente se puede poner peor, pero es que ya estamos profundamente mal. La economía venezolana se ha venido contrayendo de manera acelerada desde que el presidente Maduro asumió la jefatura de gobierno, y no es porque el presidente Chávez tuviese una política buena. El presidente Maduro heredó un desastre del presidente Maduro. Todo ese proceso, en términos de la economía me refiero, todo ese proceso de sobrevaluación de la tasa de cambio a lo largo de muchos años desestimuló la producción nacional y estimuló las importaciones. Recuerdas que aquí en Venezuela se empezó a importar de todo en un momento dado en perjuicio de la producción nacional, y se pudo importar porque en ese momento todavía teníamos una producción petrolera relativamente alta y teníamos un precio de petróleo relativamente alto. Cuando el presidente Chávez nos fue consumiendo más de ese ingreso y no le era suficiente, pues endeudó el país. Así que el que verdaderamente es responsable de la destrucción de la economía productiva venezolana y es responsable del endeudamiento venezolano es el presidente Chávez. Él creó esto, ¿no? Ahora, el presidente Maduro lo ha manejado terriblemente mal como consecuencia de que no ha pasado las medidas de corrección que ha debido haber pasado, habiendo tenido las advertencias suficientes por parte de los economistas, por parte de los empresarios, por parte inclusive de sus propios ministros. Cuando le han venido diciendo lo que se debe hacer y a él no le gusta, pues lo que hace es destituir a los ministros. Así que nos encontramos frente a una persona que no quiere escuchar la realidad y que no quiere tomar las medidas correctivas. Pero dentro de este proceso destructivo, ya nos conseguimos que tenemos una economía que el año 2017 cerró en lo que se estima de cerca de 120.000 millones de dólares. Siendo Venezuela un país que en un momento dado tuvo una economía de un tamaño de 250 o 280.000 millones de dólares, dependiendo de la tasa de cambio a la cual la calculara. Así que tenemos menos de la mitad del tamaño de la economía que Venezuela suele tener. Eso ya de por sí es un drama, porque te supone una
contracción de las transacciones que tú vas haciendo. Y por transacciones me refiero a cada vez que María Alejandra Trujillo va al abasto, a cada vez que Juan Pablo lo que haga paga el colegio de los niños y así sucesivamente para todos los ciudadanos, ¿no? Todos estamos haciendo sustancialmente menos porque ya estamos muy empobrecidos, ¿no? Empresas que puedan cerrar. Bueno, ya han cerrado muchas. Venezuela solía tener, desde el punto de vista, digamos, industrial, 12.700 empresas, ya tenemos cerca de 3.800 solamente, y como comparación, te pongo México. Yo estuve en México la semana pasada como consecuencia de que había una reunión anual de la Asociación Latinoamericana de Industriales, de la cual soy vicepresidente, y yo hice una comparación con el presidente de la Conindustria Mexicana, que se llama Concamín. Yo le decía que yo representaba cerca de 2.600 empresas que son, como dentro de ese universo de 3.800 que van quedando en Venezuela, empresas industriales me refiero, ¿no? Y él me decía que él representaba cerca de 1 millón de empresas, un poquito más de 1 millón de empresas. Bueno, si tú haces la comparación entre la población mexicana y la población venezolana, y Venezuela tuviese la densidad industrial que tiene México, es decir, la cantidad de empresas por cada 1.000 habitantes que tiene México, Venezuela debería tener unas 240.000 empresas, pero lo que tiene son 3.800 nada más. Entonces, eso te pone en contexto el nivel de empequeñecimiento, el nivel de contracción, el nivel de destrucción que se ha traído a Venezuela. Venezuela, en vez de haber tenido 12.700 empresas a estas alturas, luego de esta expansión petrolera que ha habido, debería tener no 12.700, sino debería tener más o menos 24.000 o 28.000, y con todo eso sería un 10% de lo que es México, ¿verdad? Así que ya estamos muy mal. ¿Podemos ir peor? Sin duda que podemos ir peor, y vamos a ir peor en la medida que no se cambie el modelo económico, y para que cambie el modelo económico ya está suficientemente visto, por lo que te decía que el presidente Maduro no ha querido escuchar las correcciones que hay que tomar. Para que cambie el modelo económico ya está suficientemente visto de que tenemos que tener un cambio político en Venezuela. Pero me interesa mucho ahondar en este tema al regreso unos minutos más, de ser posible, con Juan Pablo Lalquiaga, sobre el cambio en nuestro país, porque lo que temen países de la región como Colombia es que la economía colapse en Venezuela. Tanto que el ministro de Hacienda en el Foro Económico de Davos ha pedido ayuda a organismos multilaterales ante una eventualidad de esa naturaleza si no hay un cambio en nuestro país. Yo quisiera darle la palabra, pero al regreso, de ser posible, al presidente de Conindustria. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Barbero y promotor de lectura. Si me lees un cuento en voz alta, te doy un descuento en tu corte de cabello. Sí va, podría decir un niño venezolano. Gracias a la página eligeeducar.cl, conocí a un emprendedor con un admirable sentido de la responsabilidad social. En una barbería de Michigan, un barbero diplomado en estudios afroamericanos está generando un impacto en la educación de muchos niños que van a su negocio. ¿Cómo lo hizo? Los niños llegan por un corte de cabello, Ryan Griffin les ofrece un libro y ellos aceptan leer en voz alta mientras él trabaja. Entonces los pequeños se sumergen en historias que proyectan una imagen positiva de la comunidad afroamericana y aprenden a valorarse a sí mismos. En las palabras de Griffin, quiero que los pequeños entren en contacto con sus iguales, que lean sobre personajes que son atletas o astronautas y que partieron del mismo punto que ellos. Mi objetivo es que cuando el niño abra el cuento piense, vaya, este chico tiene la piel y el pelo como yo y es genial. Como siempre, las buenas acciones dan mejores resultados. En la barbería de Griffin, ningún niño se niega a leer y tanto padres como profesores están encantados con la iniciativa.
El barbero está logrando lo que muchos profesores intentan a diario en la sala de clase: darle importancia a los libros, fomentar la lectura y formar lectores que encuentren el valor que tienen las historias en las que se sumergen. En este caso, aquellas que les enseñan a amarse y respetarse tal y como son por encima de cualquier cosa. Porque los libros definitivamente tienen el poder de enriquecer la mente, el poder de transformar, el poder de engrandecer a pequeños lectores, incluso en los lugares más inesperados como una pequeña barbería. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Mi Cochinito Favorito, la carne de cerdo la puedes pedir cruda o lista para llevar a tu casa y disfrutarla con tus amigos y familiares. Pide todo con sus acompañantes tradicionales y de postre, las exquisitas fresas o melocotón con crema. En las Mercedes, calle Nueva York, te espera Mi Cochinito Favorito. Carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando hablamos de economía, pensamos en grandes cifras, en inflación, escasez, productividad. Sin embargo, en RCR todos los sábados a las 8 de la mañana le enseñamos que hay otra vía. Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso abordan la economía para que usted entienda cómo le afecta en su cotidianidad. La otra vía. Hablamos no solo de las grandes cifras, sino también de las pequeñas, de las que afectan a su bolsillo. La otra vía, los sábados a las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Nos acompaña el presidente de Conindustria, Juan Pablo Lalqueaga, y yo dejo una inquietud a propósito del cambio político en nuestro país, que es lo que está en discusión este año. Preocupa a Venezuela, pero también a la comunidad internacional. Y yo les traslado la siguiente inquietud, porque leyendo una entrevista que ofreció hace algunos días, le preguntaban sobre la posible candidatura del empresario Lorenzo Mendoza, quien está al frente de la compañía, la principal compañía distribuidora de alimentos en nuestro país, y usted decía que de haber condiciones no descartaba que una persona del sector que usted representa probablemente participe en unos eventuales comicios presidenciales. Quisiera ahondar en este tema. ¿Lo escuchamos? María Alejandra, antes de opinar sobre ese tema, te quiero opinar sobre lo que me dejaste pendiente antes de que nos fuéramos al corte comercial. Me decías que el colapso de la economía venezolana preocupa mucho a las economías, a los países de la región, ¿no? Bueno, fíjate que ahí, sin duda que la economía venezolana está colapsada en términos de poder satisfacer las necesidades de bienes y de servicios que los ciudadanos requieren. No está acabada,
en el sentido de que todavía hay actividad económica, pero hay mucha menos actividad económica que la que el país requiere como para mantener esos estándares de vida consistentes con lo que hemos tenido en el pasado y consistentes con lo que un ser humano requiere como para la satisfacción de sus necesidades, ¿no? Y esa preocupación sin duda que está en la región, y por eso te vas dando cuenta de que la mayor parte de los países, no solamente latinoamericanos, sino americanos, Estados Unidos y la comunidad europea, están enormemente preocupados por lo que va sucediendo. Y lo que va sucediendo se puede catalogar, y hay todo el debate si se debe catalogar como un genocidio entendido como unas acciones coordinadas por parte del Estado para aniquilar una parte de su población. Cuando tú vas viendo que el Estado va tomando todas las acciones necesarias como para que las personas no puedan tener acceso a los bienes que van requiriendo, y como consecuencia de eso personas se van muriendo, pues eso es un aniquilamiento sistemático. Y el genocidio tiene unas connotaciones desde el punto de vista de política internacional muy serios, porque hay tratados dentro de las Naciones Unidas que suponen que cuando un país está produciendo un genocidio para una parte de su población, el resto de los países signatarios deben inmediatamente ingresar en ese país para detener eso. Así que ese debate es un debate, importante y que se está produciendo en este momento, y que a la luz de las implicaciones que podría tener en términos geopolíticos para Venezuela es puede ser muy importante, ¿no? Ahora bien, paso a responderte la segunda pregunta. Venezuela requiere sin duda un cambio completo y comenzar una reconstrucción o una construcción de un nuevo país a partir de la devastación que estamos teniendo. Devastación en términos de migración por parte de personas que no pueden vivir. Ahí salió un análisis de Consultores 21 donde se dice que ya se han ido cerca de 4.200.000 venezolanos, 4.200.000 venezolanos que a uno les ha ido bien en el exterior, otros andan deambulando en el exterior, ¿verdad? Deambulando. Pero a partir de esa migración enorme, a partir de la destrucción de la economía que se ha causado, y a partir de los niveles de empobrecimiento que han marginalizado a una parte importante de la población, digo marginalizado desde el punto de vista económico, marginalizado desde el punto de vista de educación y marginalizado desde el punto de vista de la capacidad de convivencia por los niveles de peligro que reviste vivir en una sociedad anarquizada y altamente violenta como se ha transformado Venezuela. Esa construcción entonces requiere sin duda de experticias políticas, pero de enormes experticias desde el punto de vista de la construcción de una nueva economía. Y ahí yo decía el otro día que la participación del sector empresarial dentro de la conformación de un gobierno que se pueda proponer, yo creo que está muy presente. Yo no sé si como presidente de la República o como vicepresidente podría estar acompañada por parte de un empresario para que ese próximo gobierno pueda gozar de las experticias gerenciales y del conocimiento del levantamiento de la economía que el empresariado puede brindar. Ahora, para que eso suceda, lo primero que hay que tener es condiciones de transparencia para que unas elecciones se puedan dar con la credibilidad de que efectivamente puede ser ganada por alguien distinto que la cúpula gobernante. Y esas condiciones en este momento no están dadas. Esas condiciones conllevarían que tú tengas una recomposición del REP para quitarle todas las distorsiones que la cúpula gobernante le ha traído como mecanismo de ganarse más votos. Eso significaría que tú tengas que tener auditoría permanente y a lo largo del proceso electoral, no solamente en el conteo de las papeletas, sino con los cuadernos, con la comparación de los cuadernos, a ver esos votos que se presumen son duplicados o triplicados o cuatriplicados por personas que van a votar más de una vez y que cuando las personas no van a votar son llenados por los testigos de mesa cuando no hay testigos de oposición, ¿verdad? Esas condiciones suponen
una supervisión internacional como para no tener las distorsiones en términos comunicacionales presentes a lo largo de la convocatoria del proceso electoral. Esa transparencia supone que no se pueda utilizar recursos del Estado como mecanismos coercitivos, como si votas por mí te doy la caja clap, ¿verdad? Y esa ¿cómo se llama? Transparencia supone el que los resultados de esa elección sean reconocidos y acatados, no solamente por la cúpula gobernante, sino también por las Fuerzas Armadas. Así que en la medida en que se tuviesen esos niveles de transparencia, pues ahí se puede conformar un grupo que puede incluir empresarios a los fines de poder comenzar la construcción de ese nuevo país que tanto ansiamos los venezolanos y que tanto necesitamos los venezolanos. Si Lorenzo Mendoza estaría ahí incluido o no, pues a eso no te lo podría responder yo. Gracias, Juan Pablo Lalquega, por atendernos, acompañarnos, presidente de Conindustria. Se suma a nuestra mesa de debate Alejandro Grisanti, economista, director de Ecoanalítica. Ha escuchado la última parte de su intervención. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa, el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Decía nuestro invitado anterior que la economía venezolana ya ha colapsado. Y esto venía a colación por la preocupación que han expresado países de la región como Colombia ante las consecuencias de una situación de esta naturaleza. El ministro de Hacienda, y lo hemos comentado con los amigos oyentes, pedía ayuda a la comunidad internacional en el marco del Foro Económico de Davos frente a esta situación y el impacto que podría tener para la región. Yo quisiera un comentario inicial de su parte al respecto, tomando como punto de partida los datos del Fondo Monetario. Inflación de 13.000% este año para Venezuela, o la caída de 15% del Producto Interior Bruto. ¿Lo escuchamos? Bueno, María Alejandra, eres casi economista, pues, ¿no? Mira, varias cosas, ¿no? Lo primero, que efectivamente el país es colapsado, pero esto no quiere decir que no pueda seguir cayendo. Uno de los mayores riesgos que vemos en Ecoanalítica es el riesgo de paralización. Quizás el ejemplo más claro, puesto que todavía hay empresas que están produciendo a 40, 50% de su capacidad, pero que no están paralizadas. El ejemplo más claro de un sector que está totalmente o prácticamente paralizado es el sector automotriz, y desde hace muchos años. Es decir, el sector automotriz, el año pasado se produjeron el menor número de carros que desde de los últimos casi 60 años, cuando vinieron las ensambladoras al país a principios de los 60. Entonces es un sector que está completamente paralizado, que está produciendo menos del 1% de su capacidad de producción, y lo que a nosotros nos aterra, lo que a nosotros vemos con bastante preocupación, es que lo que ha venido pasando en el sector automotriz vaya pasando en otros sectores. No hay insumos, no hay importación de materia prima, el dólar, en este caso el dólar paralelo, sigue subiendo, lo cual encarece de manera muy fuerte los costos y hace que al final a los precios que tienen que vender los industriales, la demanda es muy mínima por la caída del poder adquisitivo. Entonces tienes un panorama muy complejo, María Alejandra, y a mí lo que más me preocupa de toda esa cuestión tan compleja que tenemos es que yo no veo ninguna señal de rectificación del gobierno de Maduro. No veo ninguna señal de intentar hacer las cosas distintas. Ayer los anuncios del DICOM quizás fueron, uno los ve y todavía le puede sembrar alguna duda, ¿y será que estos van a legalizar un mercado paralelo, a empezar a flexibilizar un mercado de divisas, que si bien ayer dijeron que el gobierno no iba a vender divisas en ese mercado, el primer paso es flexibilizarlo, dejar que entre los privados se pueda transar de manera legal esas divisas, y en la medida que decidan reducir un poco menos de los dólares públicos y deciden oxigenar en algún otro ministro que venga, como cambian los vicepresidentes del área económica cada 6 meses, a lo mejor vendrá un vicepresidente del área económica nuevo que decida oxigenar un poco al sector privado, vender algo de divisas allí a precios de mercado. Entonces, resumiéndote, estamos colapsando, nos puede seguir yendo peor, no vemos señales de cambio en el gobierno de Maduro y por supuesto esto lleva al sector privado a una situación de muy fuerte estrechez que lo puede llevar a la paralización. Ahora, el gobierno lanza este anuncio de adelanto de elecciones utilizando como argumento no solo las sanciones, sino la actual crisis que afecta a nuestro país y la necesidad de tomar medidas una vez
se celebren esos comicios. Yo quisiera su comentario al respecto porque además de todo lo que hemos hablado, hay que sumar los compromisos con acreedores internacionales. Bank of America cerrando 2017, me parece que lo conversamos, hablaba de default definitivo o impago para agosto de este año. Quisiera su comentario porque el escenario francamente preocupa y mucho para nuestro país, más allá de la parálisis que usted observa y proyecta. ¿Lo escuchamos? Pero sí, efectivamente, definitivamente el llamar a unas elecciones de manera atropellada en contra de la comunidad internacional, en contra de los venezolanos, en contra de la oposición, por supuesto que en este escenario no ayuda a nada. Es de nuevo una atrocidad que está haciendo el gobierno para buscar perpetuarse en el poder sin importarle para nada el día a día de los venezolanos. Eso es sumamente grave, y yo sí quiero decir algo que quizás María Alejandra pueda asomar polémico, pero yo creo que zapatero a sus zapatos, y yo soy una persona que respeto mucho a los políticos que están dentro de la oposición, que le tengo una admiración por el trabajo que han venido haciendo, aunque por ahora los objetivos no hayan sido cumplidos, y de verdad yo pienso que los empresarios son buenos en la parte de las empresas, los políticos son buenos como políticos, por supuesto, tienes excepciones de empresarios que son muy buenos políticos o políticos que son muy buenos empresarios, sin decir de esto que estén en alguna cuestión que no fuese moral, y creo que la solución aquí viene por una solución política, porque la MUD decida si participar o no, porque siga empujando y siga presionando para que se den mejores condiciones electorales, para que la comunidad internacional siga presionando al gobierno para que se den mejores condiciones electorales. En el caso de la comunidad internacional también se puede abrir un canal de ayuda humanitaria al país para que nos ayude a paliar esta muy fuerte crisis. Entonces, creo que en ese plano es donde estamos ahorita, ¿no? Buscando movilizar a los venezolanos, buscando concientizar a los venezolanos para que se movilicen y le pongan más presión al gobierno, a pesar de todo lo que hemos caminado en la historia, y por otra parte que la comunidad internacional también continúe poniéndole presión al gobierno de manera de volver a democratizar el país, de volver a tener una democracia. Gracias, Alejandro Grisanti, por atendernos, acompañarnos. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Son las 7:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo el mejor restaurante de comida criolla, Los Pilones, donde probarás y comprobarás la mejor y auténtica comida criolla. Restaurante Los Pilones, el centro de la gastronomía criolla, donde la arepa es la reina. En Las Mercedes, frente al Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación.
No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Cerramos con información y mensajes. Juez prohibió a Lula da Silva salir de Brasil por riesgo de fuga. El expresidente condenado a 12 años de cárcel pretendía viajar a Etiopía para una cumbre de la FAO, pero la justicia advirtió que existe riesgo de fuga. ¿Ustedes se imaginan si existiera división de poderes en nuestro país? En fin, a través del Twitter nos dice Jorge, en cualquier país del mundo medianamente decente, estos delincuentes, dice Jorge, hubiesen sido eyectados del poder hace años por las mismas instituciones, ni siquiera por una revolución popular, pero aquí las instituciones no existen. ¿Qué dicen a través del sistema? Dilo, Argenis. Nos dice uno de ellos, si anularon la tarjeta de la manito y según el padre Ugalde hay que votar, ¿a qué tarjeta entregarían sus votos los electores de la unidad? Margarita Villa de Chacaíto. Buenos días, de lucha por una mejor Venezuela sin estas injusticias que tenemos actualmente. José Blanco. Carmen Martínez. Vamos a quedar como Norcorea, que solo los enchufados y el régimen tienen vehículos y los demás, si acaso, bicicletas. Bueno, ojalá que no, ojalá que no. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación. De Willy Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela